chévere. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la primera pregunta de este ejercicio de la ayudantía. Pero antes de eso, voy a hacer un poquito más grande la figura, ¿está bien? Porque se ve muy pequeña ahí. Ya. Obviamente que esto lo he recortado, ¿no? De la foto que me han mandado, que es modelo de examen del ingeniero. Ahí está, jóvenes, fíjense. Ya. Para empezar, ya saben, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso para poder resolver cualquier ejercicio, siempre va a ser anotarse los datos, ¿no es así? Es lo primero que tenemos que hacer nosotros para ir guiándonos y analizando los datos, ¿no? Sí, porque eso es lo que hacemos, por lo general, lo que se tiene que hacer. Bien, un segundito, vamos a empezar a anotar los datos ahorita. Ya. Para empezar, fíjense, jóvenes, en esta pregunta me dice lo siguiente, ¿no? El agua que se muestra en un gran depósito cerrado está sujeto a una presión. Bueno, aquí fíjense, podemos ver, esto lo de aquí es agua, ¿ya? Y lo que está por encima del nivel del agua, eso es aire, ¿sí? Por eso dice aquí, está sujeto a una presión de 1,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ejercida por aire comprimido, ¿ya? Entonces, esa va a ser la presión número 1. ¿Está bien? Vamos a anotar aquí los datos en la parte inferior. Presión 1, ¿sí? Aquí entonces 1,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de dato? A ver, ejercida por aire comprimido. Bueno, la densidad del agua es un dato, ¿no? También por si acaso. Vamos a anotarlo entonces. Densidad del agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En el sistema internacional, ¿no? Introducido en la parte superior, a ver, de aire comprimido, introducido en la parte superior del líquido. Aquí está el líquido, eso sería aire comprimido, ¿no? Lo que pasa, jóvenes, es que este tipo de ejercicios lo podemos hacer con el tanque abierto y con el tanque cerrado. El más complicado, obviamente, es con el tanque cerrado, ¿sí? Con el tanque abierto es sumamente sencillo, ¿ya? Ahora dice, en la parte lateral hay un pequeño orificio situado a 5 metros por debajo del nivel del agua. Dice. Hallar la velocidad del agua por el orificio. Bueno, entonces, jóvenes, aquí tenemos una altura que me indica que es igual a 5 metros. ¿No es así? Jóvenes, a ver, atiendan un ratito. En esta parte, jóvenes, o en este tipo de ejercicios, por lo general no les da el nivel de referencia. ¿Sí? Pero lo bueno que en este ejercicio sí me lo da. El ingeniero sí les da su nivel de referencia, entonces no tienen por qué ya estar marcando un nivel de referencia. Y por lo general, cuando ustedes tienen dos puntos, el primer punto sería el nivel del agua, ¿sí? La parte superior del nivel del agua. El segundo punto sería el orificio por donde va a salir el agua, ¿está bien? Entonces, jóvenes, en ese caso tendríamos que hacer si no tuviéramos nivel de referencia, pero en este caso sí tenemos. Por lo tanto, aquí, jóvenes, la altura es igual a 5 metros. ¿Ya? La altura desde el nivel del agua hasta el orificio es igual a 5 metros. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, jóvenes? Como ya les había indicado, la parte superior del líquido, ese va a ser el punto número 1. Y por donde sale el fluido, esa va a ser el punto número 2. Incluso ya dice velocidad 2, ¿no es así? Aquí, velocidad 2. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es que todas nuestras unidades tienen que estar en el sistema internacional. ¿Ya? A ver, un segundito. Ahora sí. Eso quiere decir que la presión esta de aquí, yo la tengo que convertir a newton sobre metro cuadrado, o pascales, ¿no es así? Y sabemos que pascal o newton sobre metro cuadrado es lo mismo. Por lo tanto, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es convertir esto. Entonces aquí, ustedes ya tienen que saber, incluso en el examen ya les daba el dato, un kilogramo de fuerza, jóvenes, es igual a 9,8 newton, ¿ya? Ahora, aquí es donde todo el mundo se equivoca con los centímetros cuadrados. Todos piensan que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados, pero no es así. Lo que sí sabemos, jóvenes, es que un metro, fíjense, siempre va a ser igual a 100 centímetros. Pero aquí tenemos centímetros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que sea centímetro cuadrado? Obviamente lo tengo que elevar esto al cuadrado para que me quede metro cuadrado y obviamente a este también le tengo que elevar al cuadrado. Por favor, calculen cuánto sería en este caso. Calculenlo, por favor, cuánto sería la presión 1.
Soy un poco tacaño con el espacio, así que el valor de la presión 1 lo voy a anotar aquí abajo. ¿Cuánto sería el valor de la presión 1 ahora? ¿Cuánto? Me sale 1.176.000. 1.176.000. ¿Está bien? 117.600. Ah, ya, ya. Un cero por demás. Así está bien, ¿no? Verifiquen, por favor. Ya. Sí, está correcto. Eso sería newton sobre metro cuadrado o también conocido como pascales, que es lo mismo, ¿sí? Ya. Entonces, jóvenes, ¿qué más tenemos que hacer? A este método, o perdón, a esta ecuación que vamos a utilizar, por lo general se le llama Torricelli, ¿ya? El principio de Torricelli. Pero el principio de Torricelli no es más que el principio o la ecuación de Bernoulli. Por ahí tenemos que partir, ¿sí? Entonces vamos a partir con la ecuación de Bernoulli. A ver. Sí, ecuación de Bernoulli. En este caso, jóvenes, en la ecuación de Bernoulli se aplica de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Denme un segundito a ver. ¿Ya? Las condiciones que hay en el punto 1, jóvenes, tienen que ser iguales a las condiciones que existen en el punto número 2. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, solamente aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que en este caso sería lo siguiente: presión 1 más la presión hidrodinámica, 1 medio la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, la presión hidrostática, que es densidad, gravedad por altura 1, todo eso va a ser igual a la presión 2, ¿ya? Más 1 medio la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad, la gravedad por la altura 2. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces, en el principio de Torricelli tiene algunas condiciones, pero primero vamos a ver las condiciones que podemos observar nosotros, ¿ya? Las condiciones que vamos a observar nosotros en este ejercicio, ¿ya? Que me da de dato, ¿no? Por ejemplo, la presión 1. La presión 1, ¿a qué es igual? Esa es igual a la presión del aire, ¿no es así? ¿Ya? Y nosotros ya tenemos el valor, aquí está, 117.600, ¿no es así? Ahora, la presión 2. ¿Qué presión soporta el punto número 2? El punto número 2 siempre se le coloca en la boquilla, ¿ya? ¿Qué presión estaría soportando el punto 2, jóvenes? Atmosférica. Exacto, la presión atmosférica. A ver, Atienda, antes de continuar, si este tanque hubiera estado abierto, la presión en el punto 1 sería también la atmosférica. Entonces, por tanto, presión 1 como presión 2 se hubieran anulado si el tanque estuviera abierto. Pero aquí estamos con un tanque cerrado, ¿ya? Con un tanque cerrado. Entonces, esa sería la diferencia, nada más. No hay otra diferencia, ¿ya? Continuamos. ¿Qué más tendríamos? Fíjense. Este es mi nivel de referencia. ¿A qué altura se encuentra el punto 2 del nivel de referencia? ¿A qué altura, jóvenes? 0. Pero, Exacto, 0. Eso quiere decir que esto se va, ¿no es así? ¿Qué más tendríamos? Nosotros sí tenemos esta altura 1, tenemos esta presión 2, tenemos la presión 1, eso es lo que queremos calcular, ¿no es así? A ver. Pero ¿qué pasa con esta velocidad? Aquí es donde entra Torricelli, ¿ya? Torricelli se dio cuenta de, de lo siguiente, ¿ya? Que la velocidad 1, o sea, de esta sección, fíjense, este es un depósito grande, dice, ¿no? Un gran depósito. No sabemos qué diámetro tiene. Es probable que este tenga, perdón, un diámetro de, qué sé yo, de 20 metros, 10 metros, no sabemos, ¿no? Imagínense que sea 5 metros, que igual es grande, ¿ya? Si nosotros le hacemos un orificio a ese depósito grande de 5 metros de altura, 5 metros de diámetro, y le hacemos un pequeño orificio como ese, de ese tamaño, de este diámetro, si ustedes se fijan, jóvenes, el nivel del agua ya no va a bajar así, ¿no es así? Va a bajar tan despacio que ni siquiera se van a dar cuenta que están perdiendo agua de ese tanque, ¿ya? Entonces, esa velocidad, jóvenes, con la que baja el nivel del agua, o sea, este nivel de agua de aquí va a ir bajando, ¿no ves? Pero la velocidad con la que baja el nivel del agua, jóvenes, es tan, pero tan pequeña
que es aproximadamente a cero. No es cero, pero es aproximado a cero, ¿sí? Imagínense que sea 0,1 metros sobre segundo la velocidad, pero como ustedes lo van a elevar al cuadrado, se hace aún más pequeño, ¿sí? Se haría 0,01. Entonces, como el valor es tan pequeño, se lo desprecia, ¿sí? Aquí se asume que es aproximadamente igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, si la velocidad estamos asumiendo que es igual a cero, o aproximadamente a cero, se anula la velocidad del nivel del agua, con la que baja el nivel del agua. Bueno, jóvenes, de ahí, ¿qué tendríamos? Tendríamos presión 1, más la densidad, la gravedad y la altura 1, ¿no es así? Tenemos altura 1 porque el punto 1 con respecto al nivel de referencia tiene 5 metros. Entonces, ¿qué más me queda? Me quedaría aquí presión 2 y más 1/2 la densidad y la velocidad 2 elevado al cuadrado. Entonces, nosotros queremos saber el valor de la velocidad con la que salen, ¿no es así? Por lo tanto, yo tengo que despejar eso. Eso quiere decir que aquí voy a anotarlo de esta manera. 1/2 la densidad y la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Presión 1, lo seguimos copiando positivo, más la densidad, la gravedad y la altura 1, ¿no es así? Ahora, este pasa al otro lado como negativo, o sea que aquí vendría como negativo. Por lo tanto, perdón, la presión 2, ¿no? Vendría a este lado como negativo. Entonces aquí sería menos la presión 2. Bueno, jóvenes, entonces de ahí tenemos que continuar despejando hasta que me quede solo la velocidad 2. Fíjense entonces, ¿qué me quedaría? Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, aquí esto lo voy a ordenar de nuevo, ¿no? 2 por paréntesis, presión 1 menos presión 2 más la densidad, la gravedad y la altura 1. Cerramos paréntesis. Esa densidad de aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Dividido entre la densidad. ¿Ya? Y obviamente que para deshacerme de este cuadrado tenemos que aplicar raíz cuadrada. ¿Listo? ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer ahora, a continuación, es simplemente, no es así, es simplemente reemplazar los datos. Aquí sería 2 por la presión, que es 117.600, que es la presión 1, menos la presión atmosférica. Si no me equivoco, yo ya les he dado el valor de la presión atmosférica, pero ustedes tienen que utilizar el valor que el ingeniero les da, ¿no? Ah, creo que no me va a alcanzar el espacio. ¿Se han fijado en sus apuntes qué valor les da el ingeniero? ¿No se han fijado, jóvenes? Ya, aquí es 117.600 menos, algunos usan, como les dije, 101.000. Otros usan este valor que es el exacto, 101.325. Ahora más, ¿no? Densidad, gravedad y altura. Entonces, eso vamos a... Aquí va a ser 1000. Tienen que fijarse, jóvenes, porque no se olviden que el ingeniero tienen que poner ustedes los resultados, ¿no? Y tiene que salir igual al que calcula el ingeniero, ¿no? 9,8 por la altura que serían 5 metros. Ahí cerramos el paréntesis. Todo esto dividido entre 1000. Y aplicamos raíz cuadrada. Bueno, jóvenes, por favor, ¿cuánto sería el valor de la velocidad 2? Calculando a ver. 11,42 me salió. 11,42. Ya, y justamente miren, aquí yo tengo la foto del alumno que lo hizo. Y miren, a ver, no sé si se nota, a ver, pero voy a ver esto. Un ratito. Va, ahí está. No. ¿Se nota o no se nota? No se ve. No se nota, ¿no? Espera un ratito, a ver. La respuesta, ya no miren mis mensajes. ¿Dónde está? Aquí está. Un ratito. Ahí es este de aquí. Esto me los paso para poder... Aquí se ve, ¿no? Fíjense. Ay, mi computadora se va a apagar.
¿Lo pueden Sí, observar? 11.43 dice. 11,43, ¿no? Esa es la respuesta y el compañero sacó 18,25. Entonces, bueno, está bien. ¿Se puede redondear, no? Ese valor, ¿o no? El que calcularon ustedes. Fíjense bien, a ver, si se podía redondear. Sí, se puede Sí, redondear. no, No los escuché bien. ¿Se podía redondear? ¿Daba para redondearlo o no? Sí, sí se puede sí redondear. dijo, Ya, entonces 11,43. Ya saben, jóvenes, tienen que redondear entonces cuando se pueda. Esa sería la respuesta. Listo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Consulta, pregunta. ¿Duda? ¿Nadie? Ay, caramba. Ya, bueno, jóvenes, eso sería entonces sobre este ejercicio, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. En la siguiente pregunta tenemos este otro de aquí. Ya, otra vez volvemos con el tema de hidrodinámica, ¿no sé si? Claro, si no me equivoco, este es lo que más problemas tendríamos, ¿no? Tendría, un segundito, a ver, vamos a hacer un poquito más grande la figura. Ahí está. Y a ver si nos alcanza el espacio. Ya. Bueno, jóvenes, a ver, en esta pregunta, lo voy a buscar aquí igual en la tablet. Para esta pregunta, jóvenes, fíjense que nos indica lo siguiente, ¿no? Un sistema bombea, ya, un sistema de bombeo, perdón, para riego funciona a plena carga trasladando un fluido de densidad relativa de 0,87 desde un punto ubicado a 280 metros sobre el nivel del mar a otro localizado a 750 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, entonces, jóvenes, por esta razón, a ver, vamos a volver al ejercicio anterior, por esta razón es que la ecuación de Bernoulli es de esta manera, tiene dos presiones hidrostáticas, porque nosotros podemos utilizarlo sobre el nivel del mar, y cuando está sobre el nivel del mar tenemos dos alturas. Aquí tenemos esta altura y aquí tendríamos esta otra altura, ¿no es así? Fíjense, este es mi nivel de referencia, tenemos altura 1, tenemos altura 2, por lo tanto tendríamos dos presiones hidrostáticas, ¿no es así? En este caso, ¿ya? Ahora continuemos. La presión en la succión es de... olvidé anotar los datos. Ya. Vamos a ir anotando los datos. Fíjense a ver en la parte inferior del dibujo. Ay, no puedo moverlo. Espérenme un momentito. Ahora sí. Ya, entonces en la parte inferior vamos a anotar los datos. Ahí está. Datos. Para empezar me da la densidad relativa, que es igual a 0,8. ¿Sí? 0,8. Algo se ve medio raro en el... Denme un segundito, me parece que le moví las letras. Ya está ya. Ya. Jóvenes, la densidad relativa ya saben cómo se calcula. Nosotros necesitamos las unidades. Aquí está la fórmula de densidad relativa. Densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Entonces yo quiero la densidad de la sustancia. Eso quiere decir que la densidad relativa esta densidad del agua, perdón, pasa a multiplicar a la densidad relativa, ¿no es así? ¿Ya? Espera un ratito. Perdón. Entonces aquí la densidad del agua pasa a multiplicar a la densidad relativa, ¿no es así? Y nosotros sabemos que el valor de la densidad del agua es igual a 1000, ¿sí? Entonces la densidad de la sustancia va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad del agua, ustedes ya saben cuánto vale, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por eso siempre les he dicho que si ustedes tienen el valor de la densidad relativa o si tienen el valor de la densidad en el sistema sexagesimal para convertirlo al sistema internacional, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por 1000, porque esa es la densidad del agua. Y multiplicado por 1000 sería igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, de esa manera tenemos el primer dato que sería la densidad. Luego tenemos la altura 1, que es igual a 280 metros. Luego tenemos la altura 2, que es igual a 750 metros. ¿Ya? Ahora tenemos la presión de succión.
¿Sí? Esa es la presión 1, con la presión con la que se está desplazando el fluido. ¿Sí? En este caso me dice 6 por 10 elevado a la sexta, obviamente pascales aquí. ¿Ya? Luego tenemos la presión de descarga, que esa es la presión con la que sale el fluido, que es igual a, en este caso, es simplemente 1 por 10 elevado a las 6 pascales. ¿Sí? Ahí dice 10 elevado a 6, pero es 1 nada más, ¿ya? Este es ¿cómo se llama? La notación científica nada más, ¿sí? Ahora la pregunta me dice lo siguiente: calcular el caudal del fluido en metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Manejado por el sistema, sabiendo que la relación de diámetros, entonces tenemos que anotar esto. A ver, aquí es diámetro 1 sobre el diámetro 2. Ya, entonces dice que la relación entre diámetros, entre succión y descarga, es de 3. Entonces, diámetro 1 sobre diámetro 2, eso es igual a 3. ¿Sí? Pero aparte de eso, me dice que el diámetro 2 es igual a 20 centímetros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el diámetro 1, porque ya tenemos el diámetro 2. El diámetro 2 es 20 centímetros. Entonces, de esta relación que tenemos aquí, yo solamente tengo que despejar el diámetro 1. Este diámetro 2 pasa a multiplicar, ¿no es así? Aquí sí te lo voy a hacer. Fíjense. Entonces, me quedaría diámetro 1 va a ser igual a 3 por el diámetro 2. Y nosotros sabemos cuánto vale el diámetro 2, que vale 20 centímetros. A ver, ¿estamos bien? Diámetro 1 sí, estamos bien. Eso quiere decir, es que lo vi muy grande. Aquí sería 3 por 20 centímetros. Fíjense, el diámetro 1 llegaría a ser 60 centímetros, ¿no? Ahí está. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Supongo que está bien, entonces. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Lo que tenemos que hacer es calcular el caudal. Entonces, empezamos por ahí, ¿sí? Tenemos que empezar sí o sí por ahí. Si yo quiero calcular el caudal, jóvenes, ustedes lo primero que tienen que saber es que el caudal siempre va a ser igual. No importa si calculan el caudal en la sección más ancha o en la sección más angosta. El caudal siempre tiene que ser el mismo. Lo que varía, jóvenes, solamente va a ser la velocidad. Entonces, aquí no va a importar si yo calculo el caudal volumétrico 1 o el caudal volumétrico 2. Porque si yo calculo cualquiera de los dos, obviamente me tiene que salir el mismo resultado. Sí, sí o sí me tiene que salir el mismo resultado. Por lo tanto, aquí voy a colocar área por velocidad. Puede ser cualquiera de las dos velocidades, no va a haber problema. Entonces, para poder empezar a resolverlo, yo voy a aplicar la ecuación de continuidad. En un segundo. La ecuación de continuidad. Para los que no se acuerdan cuál era la ecuación de continuidad, aquí lo vamos a ver. Fíjense. La ecuación de continuidad es esta, ¿no es así? Que nos indicaba la conservación de la materia. Materia incluye volumen y masa, ¿sí? Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Aquí ya estoy indicando que el caudal másico 1 es igual al caudal másico 2, pero área por velocidad es caudal volumétrico. Entonces, el caudal volumétrico 1 también es igual al caudal volumétrico 2, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a aplicar eso aquí y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2, ¿sí? Bueno, jóvenes, de aquí yo tengo que despejar una de las dos velocidades y mi recomendación siempre va a ser que ustedes despejen la velocidad donde la sección es más angosta. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad, jóvenes, es mayor que la velocidad en la parte más ancha. Entonces yo voy a despejar la velocidad de la sección más angosta, que sería esta, y aquí ya dice que es la velocidad 2. Por lo tanto, despejamos velocidad 2. Velocidad 2, jóvenes, va a ser igual a el área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Continuamos. Entonces yo por lo general prefiero no trabajar de esa manera, no dejarlo solamente así, porque cuando yo aplique la ecuación de Bernoulli, va a haber un momento en que voy a tener dos incógnitas, como los ejercicios que hemos hecho la anterior semana, el día de ayer, ¿ya? Entonces vamos a tener que reemplazar, y no me conviene reemplazar todo esto, por eso yo voy a colocar, ¿a qué es igual el área 1? ¿Sí? ¿A qué es igual el área 1? Entonces, jóvenes, el área 1 es igual a pi
por el diámetro 1 al cuadrado, ¿no es así? Y por la velocidad 1. Todo esto dividido entre... Ah, aquí me equivoco una cosa. Esa no es la fórmula, ¿no? Claro, es pi, pero es pi cuartos. Pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Aquí abajo también va a ser pi cuartos, no es así, por el diámetro 2 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ya, pero ¿qué más tenemos? Entonces, esto lo voy a desarrollar en la parte superior aquí arribita. Para empezar, fíjense aquí abajo, simplificamos pi cuartos con pi cuartos. ¿No es así? Si nosotros no tuviésemos los diámetros, igual yo puedo calcular el caudal, o perdón, o por lo menos una de las dos velocidades. ¿Cómo sería? De la siguiente manera, fíjense. Aquí seguimos con velocidad 2. ¿Qué me quedaría? Fíjense, según lo que yo he simplificado, me va a quedar diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Un segundo. Velocidad 1 sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que el diámetro 1, fíjense, es 3 veces más que el diámetro 2. ¿Ya? Pero no importa. Porque yo puse el cuadrado. Ya no importa. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo ya sé cuánto vale el diámetro 1 y yo ya sé cuánto vale el diámetro 2. No sé cuánto vale la velocidad 1, pero eso lo voy a desarrollar aquí. Fíjense, el diámetro 1 sabemos que vale 60 centímetros al cuadrado por la velocidad 1. Aquí no importa si lo ponen en el sistema internacional o sistema sexagesimal, los diámetros. Lo único que quiero yo es la relación, una relación como esta, pero entre las velocidades. Esta es la relación entre diámetros, que el diámetro 1 es 3 veces mayor el diámetro 2. Aquí yo quiero algo parecido, pero entre las velocidades, quiero una relación. Entonces, 60 elevado al cuadrado sobre 20 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? Ya 9. 9. Entonces, la velocidad 2, jóvenes, es 9 veces a la velocidad 1. ¿Sí? Es 9 veces la velocidad 1. Ahora, jóvenes, me voy a enfocar yo en hacerlo de la siguiente manera. Ahora, nosotros vamos a aplicar lo que es la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Ya, en este caso, jóvenes, ya saben, punto 1 igual a las condiciones que existen en el punto 2. Solo tenemos esos dos puntos, ¿no? Acostúmbrense a colocarlo así. Bueno, creo que el ingeniero no les pide desarrollo, ¿no? Así que, bueno, no va a haber problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Presión 1 más 1 medio, la densidad, la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad, la gravedad y la altura 1. Todo esto es igual a presión 2 más 1 medio, la densidad, la velocidad 2 al cuadrado, ¿no es así? Aquí va a ser más la densidad, la gravedad y la altura 2. Bueno, jóvenes, entonces de aquí nosotros tenemos que despejar las velocidades, ¿sí? Porque yo quiero, para calcular el caudal, necesito las velocidades, ¿ya? ¿Y qué más tenemos? Ah, ya. Vamos a despejarlo de la siguiente manera. Aquí, en este lado, jóvenes, igual tengo que hacer lo mismo. De este lado tengo que despejar la misma velocidad que he despejado aquí. Voy a tratar de despejar eso, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense. Las velocidades las voy a colocar al lado derecho y todo lo que me sobre lo voy a colocar al lado izquierdo. Por ejemplo, presión 1 va a ser aquí, menos la presión 2, ¿está bien? Fíjense, presión 2 pasa al otro lado como negativo. Ahora copio esto, más densidad, gravedad y altura 1. Ahora este de aquí pasa al otro lado, pero va a pasar como negativo. Va a ser menos la densidad, la gravedad y la altura 2. Continuamos. Todo esto va a ser igual a, copio esto, porque esto no lo he pasado a ningún lado, 1 medio, la densidad y la velocidad 2 al cuadrado. ¿Y qué pasó con esto? Este pasa a este lado como negativo. Menos 1 medio, la densidad y la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos reducir un poco la ecuación de la siguiente manera, o sea, no eliminando, ¿no? Sino que haciendo lo siguiente. Entre estos dos, puedo sacar factor común.
que sería la densidad, porque tanto por el punto 1 como por el punto 2 pasa el mismo fluido. La densidad, sacamos factor común la densidad y la gravedad, y aquí solamente me quedaría H1 menos H2. ¿No es así? Lo mismo puedo hacer aquí a este otro lado. Saco factor común el 1 medio y la densidad, y me quedaría de la siguiente manera. Aquí sería 1 medio, densidad, paréntesis, velocidad 2 al cuadrado, menos velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿No es así? Fíjense, jóvenes, yo tengo todos estos valores para calcular eso. Tengo presión 1, tengo presión 2, tengo la densidad, la gravedad es una constante, tenemos la altura 1, tenemos la altura 2. Pero aquí tengo dos incógnitas, no tengo la velocidad 2 y no tengo la velocidad 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Para empezar, voy a ir despejando. Este 2 lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y esta densidad va a ir al otro lado a dividir. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a anotar de esa forma. Aquí va 2, el 2 pasa a multiplicar y allí, y voy a poner corchete. Aquí va a ser presión 1 menos presión 2 más la densidad, la gravedad, diferencia de alturas. ¿No es así? Cerramos el corchete. Todo esto dividido entre la densidad. ¿Y aquí qué me queda? Aquí también voy a colocar corchete, porque me queda velocidad 2. Y nosotros sabemos que la velocidad 2 es 9 veces la velocidad 1. Entonces, colocamos paréntesis, 9 veces velocidad 1, eso es el valor de la velocidad 2, y lo elevamos esto al cuadrado. Continuamos, menos velocidad 1 también al cuadrado, y cerramos corchete. ¿No es así? Un segundito a ver. Por lo tanto, jóvenes, aquí continuamos copiando lo mismo. Aquí va a ser 2, ¿no es así? Corchete. Presión 1 menos presión 2. Aquí es más la densidad, la gravedad, la diferencia de alturas que H1 menos H2, ¿no? Cerramos corchete. Todo esto divide entre la densidad. ¿Y aquí qué me quedaría, jóvenes? Aquí fíjense, 9 por velocidad 1. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces 9 al cuadrado me va a quedar 81. 81 por la velocidad 1 al cuadrado. Menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Estos dos son términos 80 nomás. semejantes. Ajá, estos dos son términos semejantes, jóvenes, y se restan. ¿Ya? 81 x cuadrado menos x cuadrado me va a quedar 80x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto otra vez lo volvemos a copiar aquí abajo. ¿Ya? Lo voy a copiar al revés ahora, pero... A ver, a ver. No, lo voy a copiar ahí nomás. Le voy a poner estos dos palitos como para que vean que es lo mismo, ¿ya? Se copia lo mismo ahí, ¿ya? Entonces aquí va a quedar, me va a quedar 80 veces, ¿no es así? 80 veces la velocidad 1 elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, ahora sí tengo que despejar. Tengo todo esto aquí, por eso lo puse esos dos palitos. Esos dos palitos significa lo mismo, ¿ya? Ahora despejamos. Este 80 pasa a dividir, va a multiplicar con esta densidad, ¿no? Y para deshacerme del cuadrado, jóvenes, aplicamos raíz cuadrada, ¿ya? Entonces lo voy a poner a mi lado izquierdo, velocidad 1, ya lo vamos a poner hacia el cuadrado, es igual a 2, corchete, presión 1, menos presión 2, más la gravedad, igual, el orden igual te el resultado, densidad por la gravedad, aquí es altura 1, menos altura 2, ¿no es así? Cerramos el corchete, y todo esto dividido entre 80 por la densidad, ¿sí? Y bueno, aquí hacemos lo que les dije, aplicamos raíz cuadrada para deshacerme ese cuadrado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar todos los datos, ¿no? Aquí arriba lo vamos a tratar de reemplazar. A ver, denme un segundito. Eso quiere decir, jóvenes, que la velocidad 1 va a ser igual a, aquí es 2, todo esto a corchete, ¿no? 2 por las presiones. A ver, ¿cuánto era la presión? Teníamos 6 por 10 elevado a 6 menos 1 por 10 elevado a 6, ¿no es así? ¿Qué más tendríamos? Aquí va a ser más la densidad que es 1000 por 9,8
por la diferencia de alturas. La altura 1, ¿cuánto vale? 280. La altura 2, ¿cuánto vale? 750. Ahí está, cerramos esto y cerramos el 80. Todo eso dividido entre 80 por 1000. Y aquí aplicamos la raíz cuadrada. Ahí está, jóvenes. Por favor, ¿cuánto sería la velocidad 1? Calculenlo a ver. Me salió 3,14. No sé los otros contadores de atrás. A ver, 3,14. Verifiquen, por favor, si resultados está bien, jóvenes. Sí, me salió también lo mismo. Ya, en este caso, como el ingeniero quiere valores más precisos, por favor, díctenme con tres decimales, ¿ya? 3, ¿cuánto sería? 138. Ya, mejor así. Sería metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, ese sería el valor de la velocidad, ¿ya? Por lo tanto, ahora yo tengo que calcular el valor del caudal. Entonces, como yo calculé la velocidad 1, voy a calcular el caudal volumétrico 1, que sería área 1 por velocidad 1. ¿No es así? Sabemos que aquí sería pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado y por la velocidad 1. ¿Sí? Y la pregunta la quiere en metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, jóvenes, el diámetro tiene que estar en metro. ¿Sí? Aquí sería pi cuartos. El diámetro 1 es, ¿cuánto era? 60, ¿no? En metros sería 0,6 metros elevado al cuadrado. Por la velocidad que es 3,138 metros sobre segundo. Ya, ahí está. ¿Cuánto sería, jóvenes, el caudal volumétrico 1? 0,887. 0, ¿otro cero más? No, 887. 887. 0. ¿Cómo? ¿Está bien así o alguien sacó diferente? Sí, está bien. Ya. Sí, sí. Denme un segundito, jóvenes, a ver. 7. Ya. Ese sería el valor del caudal volumétrico. Vamos a ver la fotito del modelo de examen para ver si está con su respuesta. A ver. A ver. No es este. Es este, ¿no? ¿Se ve ahí cuánto dice? La respuesta dice 1,51, jóvenes. Entonces, ¿hay algo que hemos calculado mal? ¿O es que está mal la respuesta del ingeniero? 1,51. A ver, ¿dónde está? La pregunta está bien, fíjense a ver los datos. 280, 6 por 10 elevado a 6. Aquí sería 1 por 10 elevado a 6. Y estamos sabiendo que la relación de diámetros, diámetro de intersección es igual a 3, dicen, ¿no? Diámetro 2, 20 centímetros. La densidad, ya, miren. Nosotros nos hemos equivocado. Bueno, yo me equivoqué, jóvenes. La densidad del fluido no es agua. Ya, no es agua, jóvenes. Exacto, miren, me olvidó por completo. Es que estoy tan acostumbrado, bueno, es tan normal ver que el ejercicio siempre haya agua, que bueno, yo me equivoqué, ¿no? Entonces, jóvenes, eso tenía que haberme indicado, ¿no? Aquí, la densidad relativa, ¿cuánto es? Aquí yo le puse, 0,87, aquí es 870, entonces, jóvenes, eso hay que corregir, ¿ya? Vamos a ver si así sale, a ver.
Ya, eso corregimos aquí, también aquí. Un segundito. Aquí es 0,87, por lo tanto aquí sería 870. Bueno, el único lugar donde ocupamos la densidad del agua es aquí. Va, la densidad de este líquido es aquí. ¿No es así? Entonces solamente calculamos de nuevo la velocidad con ese valor, no es nuevo, ¿no? Porque yo me equivoqué ahí. Aquí sería entonces 870. De aquí abajo sería 870 también. ¿Ya? Ahora sí, por favor. ¿Cuánto sería la velocidad 1? 5,341. 5,341. Sí, ahora es probable, porque hace rato con 3 nos salía 0,80 y algo, ¿no? La velocidad. Yo creo que ahora sí puede salir. Esto no lo borramos. Entonces aquí es 5, va. Aquí es 5,341. Entonces, ¿cuánto sería el caudal, jóvenes, ahora? Dígame, Sí, ¿cuánto? sale 1,5. 1, se puede reunir a 51, ¿no? Ya, listo, ahí está. Ya. Un pequeño error, jóvenes, simplemente por la costumbre de usar agua, ¿no? Entonces ya saben. Está bien entonces. Nos sale igual que el resultado que el ingeniero tenía, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda con respecto a ese ejercicio? ¿Alguna pregunta, consulta? No, eso es todo. ¿Todo ok, no? Ya. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta entonces para ver cómo podemos resolverlo. Un segundito a ver. En este caso tenemos esta pregunta de aquí. Ya, denme un segundito, yo voy a hacer un poquito más grande la gráfica. En realidad este es uno de los ejercicios medio pues, complicaditos, ¿no? Con otros docentes, que es el tema de dos fluidos, ¿ya? Este es hidrostática, por si acaso, ¿ya? Deme un segundo, ahorita vamos a leerlo para empezar a anotar los datos aquí en la parte inferior, ¿ya? La pregunta nos indica lo siguiente, fíjense jóvenes. En un recipiente se coloca mercurio y agua, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, jóvenes, sí me daba la densidad del mercurio y me daba la densidad del agua, pero yo no lo anoté, pero aquí lo vamos a anotar. Igual se lo tiene que saber de memoria. La densidad del mercurio, jóvenes, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, la densidad del agua, ya saben, ¿no? Es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro, jóvenes? Aquí lo vamos a anotar, fíjense. El volumen de un cilindro se calcula de esta manera. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado y por la altura. O también es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. ¿Está bien? O también se puede calcular de esta manera. Es igual al área de la circunferencia por la altura. Porque fíjense, pi cuarto por diámetro cuadrado, eso es el área de una circunferencia. Pi por radio cuadrado, ese es el área de una circunferencia. Por eso el volumen de un cilindro se calcula de esta manera. ¿Ya? Un cilindro de hierro de 20 centímetros de altura. Ya, está bien. Un cilindro de hierro de 20 centímetros de altura flota en la superficie de separación de dos líquidos. Bueno, anotamos para empezar el primer valor, altura total, que va a ser igual a 20 centímetros. Fíjense, en la gráfica tenemos altura 1 y altura 2. Eso quiere decir que la altura total, jóvenes, es obvio que es igual a la altura 1 más la altura 2, ¿no es así? Estas dos alturas sumadas me tienen que dar los 20 centímetros de altura, ¿ya? Incluso aquí ya me da un dato más de altura, 20 centímetros de altura en la superficie de separación de los dos líquidos, sumergido 12 centímetros en mercurio. O sea que me dice que la altura 2, fíjense, la altura 2 es la altura que está en la altura sumergida en el mercurio. Y me dice que la altura 2 es igual a 12 centímetros. Bueno, entonces anotamos aquí 12 centímetros. Altura 2 es igual a 12 centímetros. Si ustedes despejan de aquí, ¿cuánto sería la altura 1, jóvenes? No está complicado, ¿no? La altura total es 20. La altura 2 es 12.
20 menos 12, ¿cuánto sería la altura 1? 8. Exacto, 8 centímetros, ahí está. Listo, jóvenes, de esa manera, entonces. Pero la pregunta me dice, ¿cuál es la densidad de hierro en el sistema internacional? Ya, bueno, jóvenes, para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Ya. En este caso, jóvenes, fíjense, aquí tenemos la línea de separación de los dos líquidos, ¿no? Lo voy a prolongar, no se nota, ¿no? Ese color asqueroso. Ahora sí. Aquí vamos. Listo. Ahí está la línea de separación. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es dibujar todas las fuerzas que se encuentran en este sistema, todas las fuerzas. Para empezar, fíjense, siempre del medio, de su centro geométrico, tenemos que dibujar esta fuerza, que es el peso de este cuerpo. Peso del cuerpo, peso del cilindro, da lo mismo. Ahora, los líquidos jóvenes ejercen su propio empuje. Por lo tanto, aquí yo voy a tener el empuje, obviamente, del mercurio. Y aquí yo voy a tener el empuje del agua. ¿No es así? El empuje, no se olviden, jóvenes, vamos a volver al formulario para que ustedes se acuerden. El empuje, chicos, fíjense aquí, donde está el empuje. Ya, cuando flota, cuando no flota, pero la cuestión, jóvenes, es que el empuje siempre está en función del volumen del cuerpo, ¿no es así? Del volumen del cuerpo. Si todo el cuerpo está sumergido, entonces se toma en cuenta todo el cuerpo. Si el volumen está parcialmente sumergido, entonces solamente se toma en cuenta el volumen de esa parte que se encuentra sumergida, ¿ya? Pero aquí en este ejercicio tenemos que se encuentra sumergido en dos fluidos, ¿no? Entonces, por eso, el empuje del mercurio, jóvenes, va a ser igual a la densidad por la gravedad y por el volumen que se encuentra sumergido aquí, solamente en el mercurio. Y el empuje del agua va a ser igual a la densidad, a la gravedad, por el volumen que solamente se encuentra sumergido en el agua, nada más. Es eso, joven, ¿sí? Entonces, para poder resolver el ejercicio, lo único que tenemos que hacer, chicos, es simplemente aplicar una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Todas las fuerzas que van hacia arriba, jóvenes, son positivas. Como por ejemplo, el empuje del mercurio, positivo, más el empuje del agua, también es positivo, menos el peso de ese cuerpo, o el peso del cilindro. Todo esto igual a 0, ¿ya? Hay un problema, que no me da el diámetro del cilindro para poder calcular el volumen del cilindro, ¿no es así? ¿Sí? No me da. Entonces, ¿yo cómo voy a calcular el volumen de un cilindro? ¿O cómo voy a calcular los empujes? ¿Cómo voy a poder calcular al final la densidad de ese cuerpo? ¿Ya? Entonces, fíjense una cosa. Imagínense que este cilindro, esta línea ha cortado ese cilindro. Olvídense de la parte superior. Solo desde aquí, de esta línea para abajo. ¿Qué figura o qué cuerpo tendríamos aquí? ¿Qué cuerpo sería? ¿Sería un cubo, un rectángulo, un cilindro o una esfera? ¿Qué tendríamos? A ver. Cilindro. Exacto. Si a un cilindro, jóvenes, lo cortamos por la mitad, obviamente que la mitad que he cortado va a seguir teniendo la misma forma. Va a ser la forma de un cilindro, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, como el empuje está en función del volumen, ¿no es así? De los volúmenes. Entonces, aquí, a este de aquí, perdón, repito, le vamos a llamar volumen 1 al cilindro que está sumergido en el mercurio. Y al cilindro que está sumergido en el agua le vamos a llamar volumen 2, porque en el agua también es un cilindro, ¿no? Pero ese cilindro tiene una altura de 8 centímetros y este cilindro de aquí abajo tiene una altura de 12 centímetros, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quiero calcular entonces el volumen del primer cilindro? Aquí colocamos volumen 1 va a ser igual al área por la altura 1. Si yo quiero calcular el volumen 2, o sea, el volumen del que se encuentra sumergido en el agua, sería al área por la altura 2. ¿Por qué yo no coloco área 1 y área 2? Porque, jóvenes, fíjense, el diámetro que tiene este cilindro que está sumergido en el mercurio es el mismo diámetro que tiene el cilindro que se encuentra sumergido en agua.
¿No es así? Entonces no es necesario que yo coloque área 1 o área 2 porque el área va a ser la misma. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Esa Sí, sí, partecita. entendemos. Sí, sí. Ya, porque esa parte es la que me va a ayudar a poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, jóvenes, volvemos a la ecuación donde hemos hecho sumatoria de fuerzas. Y, bueno, aquí tendríamos el empuje del mercurio. ¿A qué sería igual el empuje del mercurio? Obviamente va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por el volumen que se encuentra sumergido en mercurio, que sería volumen 1. Por lo tanto, colocamos volumen 1. Más el empuje del agua. Y el empuje del agua, jóvenes, es igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen que se encuentra sumergido en agua, que es el volumen 2. Todo esto va a ser igual. Ahora, este peso pasa al otro lado. ¿No es así? ¿Ya? El peso del cuerpo, ¿a qué es igual? Sabemos que el peso de ese cilindro es igual a la masa de ese cilindro por la gravedad, ¿no es así? Ya. En este caso, fíjense, la gravedad se repite en todos lados, por lo tanto, la gravedad podemos simplificarlo. Esto se va con esto y con esto. Continuamos. Por lo tanto, jóvenes, aquí colocamos lo que me sigue sobrando. Densidad del mercurio por volumen 1, más densidad del agua, acá más. A ver, densidad del agua por el volumen 2. Y aquí tendríamos lo siguiente, masa del cilindro, o sea, de todo el cilindro, estamos hablando, ¿no? Entonces la masa de todo el cilindro obviamente va a ser igual a la densidad de todo el cilindro por el volumen de todo el cilindro, o sea, con esta fórmula calcularía yo el volumen de todo el cilindro, ¿no es así? Aquí sería altura total, a HT le voy a poner entonces. Corregimos esa partecita. Entonces aquí sería por la altura total, ¿no? Por altura total. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, no tengo el volumen 1, no tengo el volumen 2. A ver, yo quiero calcular, no se olviden, quiero calcular la densidad. ¿No es así? Eso es lo que yo quiero calcular. Pero no tengo el volumen de todo el cilindro. No tengo el volumen 2, no tengo el volumen 1. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Fíjense, vamos a seguir desarrollando esto, por eso es importante que no se queden mirándolo. Por el Aquí, caudal. no. El caudal, joven, no se puede calcular aquí porque esto es hidrostática. ¿Ya? ¿A qué es igual el volumen 1, jóvenes? Aquí está. Sería igual al área por altura 1. Entonces colocamos área por altura 1. Más densidad del agua. Densidad del agua por el volumen 2. ¿A qué sería igual el volumen 2? Aquí está. Área por altura 2. Eso es igual a, copiamos aquí, densidad del cuerpo, o sea, densidad del hierro, ¿no? Por el volumen total del cilindro. ¿A qué sería igual el volumen total del cilindro? Aquí está su fórmula. Sería área por altura total. Entonces, jóvenes, el área va a tener el mismo destino que tuvo la gravedad. Cuando una variable se repite en todos los miembros, se simplifica. Aquí fíjense, área, área y área. Como sabemos que todas las áreas son iguales, las áreas se simplifican. Entonces no necesito yo saber el diámetro del cilindro para poder resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Densidad del mercurio por la altura 1, más la densidad del agua. ¿No es así? Denme un segundo a ver. No puedo escribir bien. Ya, aquí sería entonces. Densidad del agua por la altura 2, y aquí vamos a tener densidad del cilindro o densidad del hierro por la altura total. Entonces lo único que tengo que hacer es que la altura total tiene que pasar al otro lado a dividir, ¿no? Y todo, la pregunta, si no me equivoco, me pide en el sistema internacional, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a convertir, pero al final ya, ¿no? Ya, al final lo convertimos. Despejamos entonces, altura o densidad del cuerpo, perdón, va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura 1 más la densidad del agua por la altura 2. Y esta altura total obviamente pasa a dividir. Todo esto dividido entre la altura total. Eso quiere decir, jóvenes, que la densidad del mercurio va a ser igual a 13,6, sabemos las unidades, gramos sobre centímetro cúbico por la altura 1. Y la altura 1 es 8 centímetros. Ah, no, espera un ratito. Aquí me equivoqué, ¿no? Algo me equivoqué. A ver.
Ay, 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 ay. ¿Por qué no me corrigieron, jóvenes? Fíjense, a ver, si aquí tenemos la altura 2, ese sería el volumen 2. Si aquí tengo la altura 1, ese sería el volumen 1. ¿Ya? Ahí, por eso me está saliendo mal. ¿Ya? Otro error. ¿Sí? Aquí también. Ya, ahorita lo corregimos. Entonces, el volumen, este sería el volumen 2 y este sería el volumen 1, ¿no es así? Ya. Entonces, corregimos allá en donde estábamos haciendo igual. A ver, el mercurio tendría que haber sido por el volumen 2 y el agua por el volumen 1. ¿Sí? Eso tenemos que corregir. Toda esa partecita, todo esto, esto, aquí también y aquí también. Ya. A ver, entonces, ¿cómo era esto? Ya. Entonces, todo lo que está sumergido en el mercurio es volumen 2. ¿No es así? Entonces aquí tiene que ser mercurio por volumen 2. Volumen 2, aquí era volumen 1. Aquí volumen 2, aquí volumen 1. ¿No es así? Entonces aquí sería altura 2 y aquí sería altura 1. Altura 2, altura 1. Y aquí sería altura 2 y altura 1. Ahora sí. ¿Ya? Entonces la densidad del mercurio por la altura del mercurio. ¿Qué altura está sumergido en el mercurio? 12 centímetros. Ahí está. Colocamos esos 12 centímetros. Listo. Ahora, más la densidad del agua, que sabemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Todo esto por la altura que se encuentra sumergido en agua, que sabemos que es 8 centímetros. Todo eso dividido, jóvenes, entre la altura total, que ya sabemos que es 20 centímetros. Por favor, díctenme con hartos decimales, porque quiere densidad aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería, jóvenes, la densidad de este cuerpo? 8,56. 8,56 o 8,056. 56. Ya. Jóvenes, esto es en el sistema sexagesimal. O sea que este valor que hemos calculado es en gramos o centímetro cúbico, pero la pregunta me dice en el sistema internacional. ¿Cuánto sería en el sistema internacional? En el ejercicio anterior les expliqué cómo tienen que convertir de... Kilogramo. Sería ¿Cuánto sería? Siempre que ustedes, les vuelvo a Kilogramo. repetir, siempre les voy a repetir, a ver, siempre que ustedes tengan sistemas hexagonal y quieran convertirla a internacional, lo único que tienen que hacer es multiplicar por 1000, les dije. Entonces, si esto lo multiplico por 1000, ¿cuánto quedaría? 8.560. 8560 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la respuesta en el sistema internacional. ¿Sí? No se olviden, jóvenes, cuando quieran convertir al sistema sexagesimal, del sexagesimal al internacional, solo multiplican por 1000. La densidad del mercurio, jóvenes, en el sistema internacional es 13.600. ¿Ya? Porque lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1000 también. 13,6 por 1000 sale 13.600. ¿Ya? Esa sería la respuesta, jóvenes. La vamos a verificar a ver si es que en el examen, en la pregunta tenemos, si tenemos su respuesta. A ver, vamos a ver. Es este, ¿no? Ah, no le puedo dar más zoom. Fíjense, y efectivamente ese es el valor, jóvenes. 8.560. ¿No es así? ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas, consultas? ¿Nadie? Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Estamos grabando la clase, ¿no? A ver. Sí, estamos grabando. Ya. Bueno, para este ejercicio tenemos la siguiente pregunta, jóvenes, en el cual me va a indicar lo siguiente. Pero lo voy a buscar en la tabla. Aquí está. Fíjense, da la casualidad de que en este lo copié porque era un tanque, pero en este caso, si no me equivoco, es un tanque abierto, porque no dice nada. La pregunta dice lo siguiente, a ver, un tanque completamente lleno de agua, ¿ya? Bueno, ya sabemos cuál es la densidad, ¿no? Es agua, en este caso.
lleno de agua de 4.000 litros de capacidad y una altura de 2 metros. Y 2 metros de altura, perdón. Tiene un grifo situado en su base que puede considerarse como una abertura de 1 centímetro cuadrado. Ya, vamos a anotar los datos. El volumen siento que no me va, siento que no lo voy a necesitar, pero igual lo vamos a anotar. Volumen dice que es, el tanque este tiene 4.000 litros, ¿no? La altura del tanque es 2 metros, ¿sí? Perdón, y 2 metros de altura, tiene una capacidad, y 2 metros de altura. Tiene un grifo situado, tiene un grifo situado en su base, que puede considerarse como una abertura. Me da el área del orificio, que me indica que es igual a 1 centímetro cuadrado. Bueno, joven, 1 centímetro cuadrado pues debe ser de ese tamaño, ¿no? Más o menos de ese tamaño, tal vez un poquito más grande. Pero el tanque, fíjense, 2 metros de altura es grande, digamos, ¿no? Es bastante grande. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver, 1 centímetro de sección. Hágase una suposición razonable para determinar la velocidad de salida del agua cuando se abre el grifo y calcule el tiempo que tardaríamos en llenar un cubo de 20 metros. Ya. Bueno, a ver, jóvenes, en este caso lo vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Tenemos el volumen 1, que es el volumen del tanque, y luego tenemos el volumen de ese cubo, ¿sí? O de un balde, ¿no? Que puede ser 20 litros. Ya. Entonces, jóvenes, por lo general nosotros la velocidad o el caudal la vamos a calcular, obviamente, a ver, dependiendo, sistema internacional nomás, ¿no? Sí, sistema internacional. Por lo tanto, esa área la tengo que convertir, jóvenes, a metro cuadrado. Ya saben cómo convertirlo a metro cuadrado, por lo tanto, calculenlo rápido. O igual aquí les voy a echar una mano, fíjense. No se olviden, 1 metro, sabemos que es 100 centímetros. Pero yo quiero a metro cuadrado, por lo tanto aquí elevado al cuadrado y aquí también elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería 1 por 10 elevado a la menos 5 o a la menos 4. -4. Ahí está, metro cuadrado, jóvenes. El volumen del balde que yo quiero llenar, o del cubo que yo quiero llenar, tiene que estar en metro cúbico. Por lo tanto, jóvenes, 1 metro cúbico por si acaso, tiene 1000 litros. ¿Cuánto sería entonces el volumen del cubo, jóvenes? Sería 0,2. Bueno, jóvenes, en la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Hágase una suposición razonable para determinar la velocidad de salida. Entonces, dentro de esas suposiciones razonables voy a suponer que el tanque se encuentra abierto, porque si el tanque estuviera cerrado, me tendría que dar la presión del aire comprimido que se encuentra adentro, ¿no es así? Entre el agua y la tapa, pero no me la da. Entonces voy a asumir que es un tanque abierto. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a asumir? Lo siguiente, vamos a graficarlo. Espera un ratito, a ver. Lo vamos a graficar de la siguiente manera. ¿Ya? A ver. Un segundito. No se puede mover esto. Ya. Ahí está. Primero voy a dibujar la base del tanque. Ahí está, más o menos ahí. Listo. Entonces el tanque dice que tiene 2 metros. No importa. Ahí está. Pero aquí no lo voy a dibujar desde la base, lo voy a dibujar así. Ahí está, joven. Ya, bueno, está medio chueco, pero no importa. Imaginemos que en la base, o que en esta parte de aquí, está el grifo, ¿no es así? Y solo lo voy a colocar como una boquilla, ¿no? Igual podemos dibujar como un grifo si quieren, ¿no? Entonces lo hago de esta forma. Ahí, ahí está la boquilla. Y ahí es el grifo. ¿Sí? Parece una cruz, pero bueno, así se dibuja, ¿no? Ya.
La cuestión, jóvenes, es que este tanque no me dice si es un tanque cilíndrico, no me dice si es un tanque cuadrado, pero la cuestión, jóvenes, es que este tanque está lleno de agua. Ahí está. Sí, lleno de agua. Y está abierto, no sé si el tanque está abierto. Ahora, ¿cómo yo voy a llenar el balde? Obviamente, este tanque está sobre alguna superficie, ¿no? Sobre un punto, sobre, qué sé yo, un estante o lo que sea, digamos, ¿no? Tiene su punto de apoyo. La cuestión es que el balde, el agua va a salir de esta manera, ¿no? A ver, sale de esta forma y ahí está. Y el balde va a estar aquí. Ya, ese va a ser el balde o el cubo, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, chicos, lo primero que vamos a hacer es buscar el nivel de referencia, porque en este dibujo no me lo da, como los otros dibujos que sí me lo daban. ¿Ya? El punto número 1, jóvenes, obviamente va a ser este punto de aquí. El punto número 2 va a ser por donde sale el agua. Y a mí me conviene dibujarlo justo al ras, o sea, sobre esta misma línea. ¿Ya? Ese para mí va a ser el punto número 2. Ahora, ¿cuál va a ser mi nivel de referencia? Siempre, cuando tengamos dos puntos jóvenes, el nivel de referencia siempre va a estar al ras del punto que se encuentre más abajo, que en este caso sería el punto número 2. Entonces lo dibujo así. Ese de aquí es mi nivel de referencia, ¿no es así? Ahí está. Ese es el punto número 2 y ese es mi nivel de referencia. No se olviden, jóvenes, que el nivel de referencia es el cero absoluto. Todo lo que está por encima de esa línea es altura, todo lo que esté por debajo de esa línea es profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aplicamos el teorema de Torricelli, pero antes de aplicar el Torricelli tenemos que aplicar lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no es así? Torricelli simplemente es un criterio. Porque la ecuación de Bernoulli nunca cambia. Entonces, en cambio, la de Torricelli sí cambia, porque va a estar en función de si el tanque está abierto o si el tanque está cerrado. Aquí tenemos las condiciones entre el punto 1 y el punto 2, tendríamos lo siguiente: presión 1 más U medio, la densidad, la velocidad 1 elevado al cuadrado. Eso parece volumen. Ahí está. Velocidad 1 al cuadrado más la densidad, la gravedad y la altura 1. Todo esto va a ser igual a presión 2 más un medio, la densidad, la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad, la gravedad y la altura 2. Bueno, después de anotar la ecuación de Bernoulli, hacemos criterio, ¿no? Las oposiciones. Por ejemplo, presión 1 y la presión 2, jóvenes, en este caso son iguales, porque tanto el punto 1 como el punto 2 actúa la presión atmosférica. ¿Está bien? Si estas dos presiones son iguales, evidentemente la presión 1 y la presión 2 se anulan, no se simplifican, porque cuando se simplifica queda 1, en cambio cuando se anulan queda 0. ¿Ya? Ahora, ¿a qué altura se encuentra el punto 2 del nivel de referencia? El punto 2 no tiene altura, ¿es así? Altura 2 no tiene altura, por lo tanto no existe presión hidrostática en ese punto. 0. ¿Qué más tenemos? Sabemos que la velocidad, jóvenes, en la parte 1, o sea, en esta parte de aquí, en el punto 1, la velocidad es tan pequeña, ¿no es así? Que es aproximadamente a 0, pero nosotros siempre vamos a considerar que esa velocidad es 0. Por lo tanto, esto se anula. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué me queda de todo lo que yo reduje? De todos los términos que se redujo, me quedaría solamente esto. Densidad, gravedad y altura, que va a ser igual a 1 medio por la densidad y por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, tanto por el punto 1 como el punto 2 pasa el mismo fluido, por lo tanto, esto con esto se simplifica. Y me queda que la velocidad 2, jóvenes, elevado al cuadrado va a ser igual a, este 2 está viendo, pasa a multiplicar. Denme un segundito, se me bloqueó la tablet. ¿Y eso qué quiere decir? Esperen un ratito a ver. Que la velocidad de salida, jóvenes, velocidad 2 o velocidad de salida es lo mismo, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura, aquí es altura 1, ¿no? Por la altura 1. Y nosotros sabemos que desde aquí, desde donde se encuentra el grifo hasta el nivel del agua, tenemos un valor de 2 metros.
¿sí? Aplicamos raíces cuadradas para deshacernos de el cuadrado. Bueno, jóvenes, ya podemos calcular la velocidad 2. ¿Cuánto sería? En este caso sería igual a 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, que sabemos que es igual a 2 metros. ¿Cuánto sería? Sale 6,26. Un decimal más. 0. Ya, parece que había otro decimal más. Ya, está bien. 6,26 metros sobre segundo. Ahora, una cosa muy importante. La pregunta me pide calcular el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar este tanque, este pequeño balde? No sé si de 20 litros o un turril, digamos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna fórmula que me ayuda a calcular el tiempo en el formulario que yo les he dado? Caudal volumétrico, fíjense. Si yo calculo el caudal volumétrico, sabemos que el caudal volumétrico es igual al volumen sobre el tiempo. Ya tengo el volumen, que son 20 litros. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo, necesito saber el caudal volumétrico, ¿no es así? ¿Y cómo voy a calcular el caudal volumétrico? Ya tengo la velocidad y tengo el área. Entonces, con eso yo calculo el caudal volumétrico. Volvemos al ejercicio. Aquí está. Tenemos la velocidad. Ahora voy a calcular el caudal volumétrico. Y después calculamos el tiempo. Por lo tanto, jóvenes, un momentito. Ahí está. Entonces, el caudal volumétrico, jóvenes, sería igual al área por la velocidad. En este caso, el área, la velocidad de salida, y tenemos el área de este grifo. Por lo tanto, podemos calcularlo tranquilamente, ¿no? ¿El área cuánto valía? Vale 1 por 10 elevado a la menos 4 metro cuadrado. Por la velocidad, que es igual a 6,26 metros sobre segundo. Metro cuadrado por metro, me queda metro cúbico. Por lo tanto, jóvenes, el caudal volumétrico, ¿a cuánto va a ser igual? Con todos sus decimales me dicen, ¿ya? No hay dónde pelarlo, ¿no? 6,26 por 10 elevado a cuánto. A -4. ¿Sigue siendo menos 4? ¿Eh? Ya. Bueno, listo, jóvenes, ya tenemos el caudal volumétrico. Por lo tanto, ahora sí podemos calcular el tiempo, ¿no? Sabemos que el caudal volumétrico es igual al volumen, entonces sí, dividido entre el tiempo. Despejamos el tiempo. Ahora sí. Pero un momentito, no sé por qué. No, ya está. Entonces, despejamos el tiempo, jóvenes. Y esto va a ser igual al volumen sobre el caudal volumétrico. Y esto tendríamos aquí 0,2 metros cúbicos, ¿no? Dividido entre 6,26 por 10 elevado a la menos 4. Aquí es metro cúbico sobre segundo. Fíjense, metro cúbico con metro cúbico se van y solamente me queda en segundos. ¿Cuánto sería? El volumen es 0,02. Ah, ya, perdón. Bien, bueno, observación. Parece que el clima no me dejó concentrarme bien. Me he equivocado creo que en los 3 ejercicios que hemos hecho me he equivocado, ¿no? En algo. Ya, ¿cuánto sería el tiempo, jóvenes? Sale 31,948. 31,948. Bueno, como el ingeniero usa 2 decimales como respuesta, sería 31,95, ¿no? Segundos. Ahí está. Bueno, jóvenes, vamos a verificar. Esta sería la respuesta, supuestamente. Ya. Vamos a verificar si el resultado es correcto. Esperemos que te dé la respuesta en este ejercicio. No es este. Ah, no la tengo aquí la pregunta. No me la pasé. A ver, lo voy a buscar a ver. Ya, denme un segundito, lo busco.
Auxi, ¿cuándo lo vas a subir a Classroom? Yo creo que ahorita termina de convertirse este video y lo subo las dos clases ya. No voy a tardar nada. A ver. Esta no es. Tampoco es esta. ¿Dónde conseguí esa pregunta? Aquí está. Y sale 31,95. Exactamente. Seguramente no me van a creer, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a mostrar por WhatsApp. Denme un segundito. No, estoy pasando. A ver, ya llegó. Aquí está. Ahí está, fíjense, 31,95 como el resultado que nosotros hemos calculado, ¿no? Ya. Jóvenes, les pido un favor, les encargo por favor sacarles fotos o sacarles screen así a las preguntas, ¿ya? Para que después yo las tenga para sus próximos compañeros. Y si Dios no quiere, ¿no? En caso de que les vaya un poco mal, digamos, ¿no? Para enseñarlos el siguiente semestre. Dios no quiera, ¿no? Les estoy diciendo. No les estoy diciendo el mal, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Aquí está. Tendríamos esta pregunta, jóvenes. La vamos a acomodar porque no está acomodado. Esta es parecida a la anterior, ¿no? Pero no es igual. No me pide lo mismo. En este caso tenemos un cubo. En el anterior ejercicio creo que era un cilindro, ¿no? Donde estaba sumergido en medio de los líquidos. Y ese es el último ejercicio que vamos a hacer. Cabalito, 2 horas vamos a tener, creo, ¿no? Bueno, lo vamos a buscar a ver. Ya. En esta pregunta, jóvenes, me indica lo siguiente, ¿no? Me pide, a ver, me indica que tenemos un bloque cúbico de madera. Ya, vamos a colocar aquí datos. Ya, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado. A los cubos, su lado se le llama arista. O si quieren, igual le colocan lado, no hay problema. Ya, 10 centímetros de arista o de lado. Y una densidad, bueno, tenemos la densidad del cubo o densidad del cuerpo, que es igual a 550 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Flota en un frasco de agua. Ya tenemos el agua, sabemos cuál es su densidad, ¿no? Se vierte aceite de densidad 700. Ya. Entonces colocamos, a ver, densidad del aceite es igual a 750 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, de una vez anotamos la densidad del agua también, ¿no? Ya sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Ahora a ver, ¿dónde está? Se vierte aceite de densidad de 750 kilogramos sobre metro cúbico sobre el agua hasta que la superficie del aceite está a 3,5 centímetros por debajo de la cara superior del bloque. ¿Qué espesor tiene la capa de aceite en centímetros? Bueno, jóvenes, entonces primero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Es así? Denme un segundito, voy a ir a cerrar la ventana. Es el frío ya. Espera un momentito. Ya, continuamos entonces. Obviamente que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense, si el lado de este cubo tiene 10 centímetros, aquí ya tenemos 3,5 centímetros, ¿no? Entonces no sabemos qué altura tiene aquí y tampoco creo que sabemos qué altura tenemos aquí, ¿no? Entonces, jóvenes, a esta altura de 3,5 le vamos a llamar la altura H1, ¿ya? Eso lo vamos a dibujar todo lo tenemos que dibujar para que no nos confundamos. Entonces, este de aquí es H1. Este de aquí, lo que está en el aceite, es H2. Y esta altura que tendríamos aquí, ¿no es así? Sería H3. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, a ver. Ahí está. Aquí yo tendría el volumen 3. Y aquí nosotros tendríamos el volumen 2. Y por encima del nivel del agua, que está esta parte de aquí arriba, no está sumergido en nada.
Por lo tanto, de gana voy a calcular yo su volumen 3. No lo necesito, solo necesito los volúmenes que se encuentran sumergidos. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa muy importante. ¿Ya? Desde aquí abajo, perdón, desde esta línea hasta aquí abajo, ¿cuántos centímetros hay? 6,5. Exacto, 6,5, ¿no? La cuestión es que cuando nosotros calculemos la altura del aceite, tiene que salir igual, ¿no? Entonces, eso es lo que me voy a anotar aquí, fíjense. ¿Ya? La altura 2 más la altura 3, eso es igual a 6,5 centímetros. Es probable que me sirva más adelante. Otra cosa muy importante, los volúmenes. Nosotros sabemos que el volumen del cubo se calcula como la arista elevado al cubo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Pero fíjense ahora una cosa muy importante. Si yo este cubo lo corté y tiene esta altura 3, ¿qué forma tendría esto de aquí abajo? ¿Tendría forma de cubo o ya no tendría forma de cubo? Ya no. ¿Qué forma tendría? Que un Rectángulo. paralelepípedo. En 3 Eso, dimensiones, para jóvenes, sería un paralelepípedo. ¿No es así? Esperen un ratito a ver. Ya. ¿Qué se hizo esta bullera? Ya. Tendría la forma de un paralelepípedo, o sea, de perfil se vería así, ¿no? ¿No es así? Esta sería la altura 3, ¿no? Fíjense, a ver, esta sería la altura 3. De aquí hasta aquí sería la altura 3. ¿No es así? Ya. Pero de aquí a aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mediría? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mediría, jóvenes? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿No es así? No se olviden que era un cubo. Lo hemos cortado. Ahora, este ancho de aquí a aquí, ¿cuánto mediría? No se 10 olviden que... centímetros igual. Exacto, 10 centímetros. Lo único que va a cambiar va a ser esta altura. Por lo tanto, ¿yo cómo calcularía, jóvenes? ¿Cómo calcularíamos nosotros el volumen 3? Obviamente, como tiene base cuadrada, sería arista al cuadrado por la altura 3. Es lo único que va a cambiar. Es lo único que va a cambiar, jóvenes. ¿Qué va a pasar con el volumen 2? El volumen 2 tendría la misma forma que les acabo de mostrar, solo que con la altura un poquito más grande, tal vez, ¿no? Entonces, el volumen 2 se calcularía de esta manera, arista al cuadrado por la altura 2. ¿No es así? El volumen del cubo, jóvenes, también podemos calcularlo de esa forma. El volumen total del cubo, arista al cuadrado por la arista. Da lo mismo, ¿no es así? ¿Ya? Arista al cuadrado por arista es obviamente arista al cubo. Pero bueno, lo voy a manejar de esta manera porque lo voy a necesitar. ¿Sí? Bueno, tenemos estas fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tendríamos que hacer para empezar es un dibujo. Primero, tenemos el peso del cuerpo. Segundo, tenemos, fíjense, el empuje del agua. Luego, tendríamos, jóvenes, el empuje del aceite. Y no tenemos nada más, ¿no es así? Por lo tanto, ahora sí, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Lo primero que voy a hacer, evidentemente, es una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, en donde vamos a tener el empuje del agua, positivo porque va hacia arriba, el empuje del aceite, positivo porque también va hacia arriba, menos el peso del cubo o del cuerpo. Despejamos esto, el empuje del agua más el empuje del aceite va a ser igual al peso del cuerpo. ¿A qué sería igual el empuje del agua? Ya sabemos que el empuje del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen que se encuentra sumergido en agua, que es el volumen número 3. Es así. Más empuje del aceite es igual a la densidad del aceite por la gravedad y por el volumen que se encuentra sumergido en aceite, que es el volumen 2. Todo esto va a ser igual al peso del cuerpo, que sabemos que el peso del cuerpo es igual a masa del cuerpo por la gravedad.
Gravedad se simplifica, fíjense. Y tendríamos lo siguiente, que la densidad del agua por el volumen 3. ¿A qué va a ser igual el volumen 3, jóvenes? Aquí está. El volumen 3 es igual a la arista al cuadrado. Entonces, sí. Espera un ratito, a ver. Voy a dejarlo como volumen 3 nomás. Por ahora. Aquí va a ser densidad del aceite por el volumen 2. Todo esto va a ser igual a la masa del cuerpo. ¿A qué es igual la masa del cuerpo? La masa del cuerpo, jóvenes, o la masa del cubo va a ser igual a la densidad del cubo, ¿no es así? Por el volumen del cubo, ¿ya? Ahora sí, anotamos. Densidad del agua por el volumen 3, que sabemos que es igual a la arista al cuadrado por la altura 3. Más densidad del aceite por el volumen 2, que sería igual a la arista al cuadrado por la altura 2. Todo esto va a ser igual a la densidad del cubo por la arista al cuadrado, y el volumen del cubo era arista al cuadrado por arista. Entonces, aquí, arista. Como pueden observar, jóvenes, estas aristas al cuadrado se van y se van. ¿No es así? Todas las aristas al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la densidad del agua por la altura 3 más la densidad del aceite por la altura 2, y todo esto va a ser igual a la densidad del cubo por la arista. Fíjense, yo tengo este valor, tengo esto y tengo esto. No tengo esto, no tengo esto. Eso quiere decir, jóvenes, que tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no es así? Para poder resolver un sistema de ecuaciones que tiene dos incógnitas, yo necesito una segunda ecuación, y la segunda ecuación es esta de aquí. Esta es la segunda ecuación. Entonces, jóvenes, la pregunta quiere saber la altura 2, la altura del aceite, ¿no es así? El espesor que tiene el aceite. Por lo tanto, jóvenes, de esta segunda ecuación, yo voy a despejar la altura 3. Siempre tengo que despejar lo opuesto a lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, aquí sería 6,5 centímetros menos la altura 2. Bueno, jóvenes, entonces, esta altura 3 la voy a reemplazar aquí. ¿Qué me quedaría entonces? Me va a quedar, fíjense, la densidad del agua por paréntesis, altura 3, y la altura 3 es igual a 6,5 menos la altura 2. ¿No es así? Todo esto más, fíjense, la densidad del aceite. Esperen un segundito. Densidad del aceite por la altura 2. Todo esto va a ser igual a la densidad del cubo. Ya, densidad del cubo por la arista. ¿Está bien? Ahora fíjense, esa densidad del agua entra a multiplicar aquí adentro, ¿no es así? Por lo tanto, la densidad del agua va a ser igual. Lo más importante, jóvenes, fíjense, es que ahora solamente me queda una incógnita. Aquí va a ser densidad del agua por 6,5 centímetros, sabemos, ¿no? Luego tenemos menos la densidad, fíjense, del agua por la altura 2. Todo eso más la densidad del aceite por la altura 2. Fíjense, entonces ya solamente tenemos un incógnito, que sería la altura 2. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, estos dos que están en función de la altura 2, lo vamos a dejar en este lado, y este de aquí va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Este está positivo, pasa al otro lado como negativo. ¿Ya? Entonces lo hacemos eso en la parte superior. ¿Ya? Y antes de hacer eso, fíjense, de aquí, de estos dos de aquí, yo voy a sacar factor común la altura 2. ¿Sí? Aquí arriba, fíjense. Denme un segundito. Ahí está. Altura 2, paréntesis, ¿no? Si saco factor común de aquí, me va a quedar menos la densidad del agua más la densidad del aceite. Entonces lo anotamos así. Aquí es densidad del agua más la densidad del aceite. Ahí está. Todo esto va a ser igual a la densidad del cubo por la arista. ¿No es así?
Y este 6,5 con la densidad del agua pasan al otro lado a restar igual. Menos la densidad del agua por ese 6,5 centímetros. Listo, jóvenes. Y ahí despejamos la altura 2, donde la altura 2 va a ser igual a, fíjense, densidad del cubo por la arista menos la densidad del agua por el 6,5. Y todo esto dividido entre... Esto se lo puede ordenar, ¿no? Puedo colocar densidad del aceite menos la densidad del agua. Ustedes saben que el orden en una suma no altera el resultado. Entonces colocamos densidad del aceite menos la densidad del agua. Y la pregunta quiere la altura 2 en centímetros. Por lo tanto, jóvenes, la vamos a calcular en el sistema sexagesimal. Por lo tanto, solamente reemplazamos los datos que ya tenemos. Por ejemplo, la densidad del cuerpo. ¿Cuánto sería la densidad del cuerpo en el sistema sexagesimal? A ver. Si ustedes tenían 0, ¿cuánto? 55. Exacto, ¿no es así? Porque si ustedes querían convertirlo al sistema internacional, tenían que haberlo multiplicado por 1000, pero ahora yo tengo el sistema internacional, lo quiero convertir al sexagesimal, entonces lo tengo que dividir entre 1000. La densidad del cuerpo, jóvenes, es 0,55. Aquí sería gramos sobre centímetro cúbico. Todo esto por la arista. ¿Cuánto vale la arista? Sabemos que vale 10 centímetros. Ay, caramba. Se me cortó por un ratito la señal de la tabla. Ya. Entonces aquí sería 10 centímetros, ¿no? En un segundo. Ahí está, 10 centímetros. Menos la densidad del agua. Y nosotros sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Todo esto por 6,5. No se olviden que aquí era centímetro. Todo eso dividido entre ¿cuánto? La densidad del aceite. ¿Cuánto sería la densidad del aceite en el sistema sexagesimal? 0,75. Exacto. Y la densidad del agua es 1. Unidades afuera, gramos sobre centímetro cúbico. Fíjense entonces, esta gramos sobre centímetro cúbico se va a simplificar con la diferencia de estos dos. ¿No es así? Se simplifica y solamente me queda en centímetros nada más. Por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto sería la altura? La altura 2. Sale 4 centímetros. Así, exactos. Sí, exacto, sale. No sé, los otros cuánto saldrá. A todos, a los demás, ¿cuánto les sale? Sale 4. Bueno, jóvenes, 4 centímetros. Vamos a verificar si en la pregunta que tengo yo, que la tengo en el WhatsApp, sale el mismo resultado. A ver, vamos a chequear. Creo que es esta. Sí, efectivamente, jóvenes, fíjense, ahí dice 4. Y aquí el compañero lamentablemente sacó 900, ¿no? Ya. Bueno, es que la respuesta tiene que ser coherente, ¿no? O sea, si sabemos que la arista vale 10 centímetros, no podemos sacar 90 o 900, ¿no? ¿Sí? Estaríamos diciendo que la arista es mucho más grande de lo que se pensaba entonces, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, de esa manera es como tenían que haber resuelto el ejercicio. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta con respecto a este ejercicio que hemos resuelto recién? Esto se movió, ¿no? ¿Por qué se movió? Ya está bien. ¿Dudas, consultas, jóvenes, preguntas? ¿Ahí tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Bueno, jóvenes, ese era el último ejercicio que tenía yo planteado para el día de hoy. Ya, no tenemos más, fíjense. Ya. Hoy el día de hoy hemos hecho 5 ejercicios. Mañana igual, a ver, 5 hicimos. 1, 2, 3, 4, sí, 5 ejercicios. El día de mañana entonces vamos a pasar clases igual, jóvenes, yo creo que en la tarde. No sé si les parece bien. ¿Les parece bien en la tarde? Eso de las 4 de la tarde, ¿puede ser? Sí. Sí, Está bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde, ¿ya? Eso sería Listo. todo por hoy día. Yo dentro de un momento les paso el video y el archivo PDF, ¿está bien?
Nos vemos, jóvenes. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero Hasta luego.